Hello students, how are you? Bueno, en esta oportunidad vamos a terminar de ver el pasado simple de los verbos regulares y irregulares, pero esta vez la forma interrogativa. Vamos a repasar un poquito lo que vimos anteriormente. The uses, the grammar rules, and the type of verbs. Let's revise the affirmative and negative form. Bien, ya lo habíamos visto, repasemos un poquito. Here we have some examples. He painted the wall. He woke up very early. These are in the affirmative form. And he didn't paint the wall. And he didn't wake up very early in the negative form. Bueno, recuerden que en la forma afirmativa el verbo va a ir en pasado. En este caso el verbo es regular, por lo tanto le agregamos ed. En este caso el verbo es irregular y lo tenemos que buscar en la segunda columna de los verbos. ¿Sí? Ok, bien. ¿Cómo me doy cuenta si es regular o irregular? Bueno, cuando me fijo en la columna de verbos y no aparece en esa columna es que le tengo que agregar ed al verbo. ¿Ok? Este verbo paint no aparece en la lista de los verbos. Bien, recuerden que en la forma negativa usábamos didn't, que sería la partícula negativa, el no en pasado, y el verbo en la forma infinitiva, o sea, en la primera columna. En este caso no está en la primera columna, pero bueno, es el verbo sin la ed, en la forma regular. Y en la forma irregular sería la primera columna. ¿Sí? Wake up lo van a encontrar en la lista en la primera columna. Bien, vamos con la forma interrogativa, que es la que vamos a ver. Bueno, we have two interrogative questions, the yes-no questions and the double-H questions. Las yes-no questions van a empezar con did, que es el auxiliar para el pasado. Fíjense que tenemos el auxiliar, va a empezar con el auxiliar, la oración, luego va a venir el sujeto y luego la forma base del verbo, o sea, no en pasado, sino en infinitivo. Y luego de question mark, el signo de pregunta. Y las respuestas van a ser solamente sí o no. For example, did you work yesterday? Bueno, en el caso que fuera que sí, yes, I did. Porque pregunté con you. En el caso de que preguntara, a ver, did she play handball last week? En el caso que fuera que sí, digo, yes, she did, porque pregunté por ella, o no, she didn't. ¿Sí? Bien. For example, did you live in Mar del Plata last year? Yes, I did, or no, I didn't. Seguimos con las double H questions. Bien, estas formas interrogativas, que son question words, que van a empezar en general con W y H, por eso se llaman double H question, pero no todas empiezan con double H and H. Bueno, por ejemplo, a ver, how many, how much, empiezan de otra manera. Bueno, recuerden que what era qué o cuál, what time, a qué hora, where, dónde, when, cuándo, how many es cuánto, pero para sustantivos contables, y how much es cuánto, pero para sustantivos incontables. Luego seguiría el did, o sea, el auxiliar, y luego, por último, el sujeto y luego el verbo. Obviamente, la question mark seguramente siempre va al final. Y acá tenemos un ejemplo. Bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos. A ver. En este caso, where did you go last night? Fíjense que tenemos la question word, donde el did, que tiene que ir sí o sí, aunque no signifique nada, es el auxiliar, el sujeto y el verbo en infinitivo. Where did you go last night? ¿Dónde fuiste? Para responder uso.
I, porque me estaba preguntando a mí, went, que es el pasado del verbo go. Si lo buscamos en la lista, go, vamos a encontrar went en la segunda columna. I went to my sister's house. Fui a la casa de mi hermana. Bien, recuerden esto. Pregunta con did y verbo en infinitivo. Y la respuesta o la oración en afirmativo va a tener el verbo en pasado. Bien. Y acá tenemos unos ejemplos de los dos tipos de preguntas. Por ejemplo, a ver, en este caso, where did she go? ¿Cuál podría ser la respuesta? A ver. Her friends podría ser. ¿Sí? Bueno, ¿dónde fue? A ver, into town. O, a ver, por ejemplo, when did she go? Ahí estamos preguntando cuándo y la respuesta podría ser this morning. Bueno, fíjense que acá las respuestas, the answers, no van a ser sí o no, porque tenemos siempre question words. Acá adelante. En cambio, en este caso dice, did he feel sad yesterday? Estas que empiezan todas con did, con el auxiliar, van a ser yes, no question. Y independientemente de, a ver, en este caso, did he feel sad yesterday? Aunque sepamos que sí o que no, la respuesta va a ser yes, he did, estamos hablando de él, o no, he didn't. En este caso, did they watch a movie? Vamos a contestar yes, they did, o no, they didn't. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos los dos tipos de preguntas. Y ahora vamos a ir con la actividad. Esta actividad es la única que van a hacer para preguntas, porque tiene un poquito de todo. Tiene questions, luego tenemos que hacer la forma negativa y la afirmativa. Entonces, a ver, por ejemplo aquí. Tom studied English with Tina yesterday. ¿Qué nos faltaría? Bueno, nos faltaría el auxiliar. Vamos a ver si lo podemos poner. Bueno, esto va a ser medio complicado, pero voy a tratar de ponerlo. A ver. Bueno, ahí sería. Did Tom study English with Tina yesterday? Bueno, ahí tenemos que poner que no. ¿Quién? Él, ¿no es cierto? Tommy. Y sería no, he. Como preguntamos con did, contestamos con didn't. No, he didn't. Bueno, las letras, un desastre, pero bueno. No, he didn't. Bien. But they, y acá, esta oración sí va a estar en afirmativo porque dice él estudió matemática, no estudió inglés, pero estudió matemática. Entonces el verbo study va a ir en la forma afirmativa y en pasado. El pasado de study es con la I latina, la E y la D porque es un verbo regular. ¿Ok? Bien. En este caso, bueno, lo mismo. Did you see my cat in the park yesterday morning? Bien, de vuelta. Preguntamos con did, contestamos con didn't, pero ¿a quién le está preguntando? En este caso, you. Entonces contestamos no, I didn't. Y esta oración es distinta. ¿Por qué? Porque no tengo verbo acá. Me pregunta si tus padres estuvieron en Corea. ¿Sí? Esta es otra oración que no tiene nada que ver con esta. Bueno, y ahí vamos a usar el verbo where. ¿Se recuerdan? El verbo to be en pasado, el verbo where. Acá no vamos a usar did porque no tenemos verbo, necesitamos el verbo. Were your parents in South Korea last Saturday? Bueno, ok. Como preguntó con where, contestó con where. Sí, ¿de quién estamos hablando? De tus padres. Yes, they were.
Bueno, they were. Bueno. Bien, y tenemos que hacer en todos los casos, a ver, en el caso de que haya verbo, por ejemplo acá, usamos did. Where did you go last summer? Y el verbo go en pasado, I went to Singapore with my family. En este caso también, porque tenemos un verbo ya, entonces usamos el auxiliar did. What did she do yesterday? She, el verbo en pasado, played badminton with me. A ver, acá también usamos el did porque tenemos un verbo acá que es atrapar. Dice, ¿cuándo la policía atrapó a los ladrones? Usamos did. Y acá el verbo que no es regular, fíjense en la lista, es caught. Bien, ellos atraparon al ladrón el martes pasado. They caught the thieves last Tuesday. Bueno, y esto es todo porque la próxima actividad, esta no la van a hacer. Así que that's all for today. Bueno, espero que no tengan inconveniente. Cualquier cosa me consultan en Classroom. Y la próxima clase vamos a hacer otra revisión de todo el pasado simple. Bueno, bye bye. See you.